It's 2025, a new year, and the perfect time to turn your business dreams into reality. Maybe you've been tossing around a great idea, but haven't acted yet. Well, Shopify is how you're going to make it happen. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and make your first sale. With thousands of customizable templates, you don't need coding or design skills. Just drag, drop, and go. Plus, Shopify's social media tools help you connect all your channels and create shoppable posts so you can sell everywhere your customers scroll. Managing your business is easy too. From shipping to taxes to payments, Shopify handles the details on a single dashboard, letting you focus on what really matters, growing your business. Established in 2025 has a nice ring to it. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a encontrar como en todas las jornadas informativas a esta hora de la mañana. Mañana fría aquí en la ciudad de Bogotá. Como siempre, propicia para nuestro primer café, nuestro primer tinto de esta jornada informativa. Hoy vamos a hablar de las gallinas criollas colombianas que están en riesgo de desaparecer de acuerdo con un estudio, un informe realizado por la Universidad de Colombia. Desde la gallina de pelea hasta la copetona podrían desaparecer según este reporte, según esta investigación. Vamos también a presentar los hechos, las noticias más importantes que se han presentado en el agro colombiano en esta semana que está terminando y las empresas que están creando los jóvenes colombianos, como por ejemplo una compañía en el departamento del Atlántico de jóvenes que utilizan todos los desechos de la avicultura para generar gas, generar energía. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos aquí en Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta jornada informativa aquí en Al Campo de Caracol Radio y hoy vamos a hablar de gallinas criollas colombianas que están en riesgo de desaparecer. Esto lo establece un estudio que es realizado de manera consciente, científica, por parte de la Universidad Nacional de Colombia. La historia de la gallina criolla colombiana se remonta a siglos de tradición y adaptación en las comunidades rurales de Sudamérica. Estas aves han formado parte integral de la vida del campo, proporcionando no solo huevos y carne, sino también siendo símbolo de la biodiversidad cultural. Y vamos a hablar de las gallinas criollas colombianas y este riesgo de que puedan desaparecer. Para ello, a esta hora de la mañana estamos saludando al profesor Néstor Fabio Valencia de la Universidad Nacional de Colombia, quien también es autor de un libro denominado La gallina criolla. Profesor Néstor Fabio, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Luis Enrique, y un saludo para ustedes, la mesa de trabajo y toda su audiencia. Bueno, profesor, ¿qué es lo que está pasando? Uno se sorprende al escuchar de que la gallina criolla colombiana está en riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Sí, está en riesgo porque ya se empieza a destacar la intromisión de aves no criollas, de aves no comerciales. Hubo una intromisión que se inició prácticamente de hace 100 años, pero fue como muy lenta, ¿cierto? No eran muchos ejemplares. Se fueron cruzando un poco con las criollas, pero a partir de la década del 60 la intromisión ha sido mayor. Y de acuerdo con las indagaciones que hemos realizado, nos hemos encontrado con que están llegando muchas aves comerciales al campo, entonces las están cruzando con las criollas. Entonces esa es la preocupación que tenemos. ¿Cuántas, llamémosle, variedades, razas hay en Colombia que son típicamente del país? Bueno, en Colombia tenemos 12 razas de gallina criolla. Obviamente, pues las razas de gallinas tienen distribución universal, ¿cierto? Ajá, sí. Más o menos se estima que en el planeta existen unas 112 razas de gallinas. Un avicultor alemán, Bruno de Origen, que las describió hace muchos años, hace cerca de 100 años, describió todas las razas. Ellas han tenido distribución, pero hubo un proceso pues migratorio con la especie humana y en ese proceso cuando domesticaron plantas y animales, pues llevaban sus gallinas.
Entonces, en el caso de América del Sur, pues tenemos gallina precolombina, hubo una migración por el Pacífico, por Polinesia Melanesia, y llegó a Sudamérica, y a partir de allí se distribuyó por todo el continente suramericano, y esos son los ejemplares que hemos conservado, teniendo presente que hubo una introducción también después de la conquista española, ¿cierto? En la época de la colonización. Pero son 12, pero obviamente pues tienen distribución universal. Lo que pasa es que cuando hablamos de la gallina criolla colombiana es porque llevan más de 500 años adaptándose al contexto de la Colombia tropical. Claro. Ahora, cuando hay ese cruce, como usted habla, profesor, con estas nuevas variedades, estas nuevas razas que están llegando aquí al país, ¿eso no mejora la raza o genéticamente se modifica todo? Eso sí, porque hoy en día hablamos de líneas comerciales, ¿cierto? Correcto. La intromisión hoy en día son con líneas comerciales. Entonces, a pesar de ser la misma especie, los sistemas productivos son diferentes. Entonces, por ejemplo, en gallina criolla hay una racionalidad productiva que cuando la mujer rural tiene claro el concepto de la racionalidad productiva porque lo ha heredado culturalmente, entonces maneja ciclos productivos completos. O sea, con gallinas cluecas saca sus pollitos, luego la gallina los cría, luego la mujer administra el levante y la ceba de hembras y machos, y luego selecciona aves para reproducción y otros son para consumo, entonces el ciclo es completo. Mientras que cuando se adquieren aves comerciales con vocación industrial, ya es diferente. Yo consigo una gallina para producir huevos y la voy a tener durante un periodo de vida de 78. El pollo de engorde para carne, su ciclo de vida son 42 días. Entonces son dos conceptos diferentes, dos racionalidades diferentes. Entonces cada cual debe estar en su espacio. Es decir, que se acelera ese cambio. Claro, se va acelerando el cambio, porque entonces cuando se introduce, por decir algo, una mujer rural compra aves comerciales y ve un macho que le llama la atención, deja ese macho ya empieza primero a diluir la genética. La descendencia de esa ave comercial pues va a heredar un 50% de la genética ajena al sistema tradicional productivo. Un 50% se hereda y se diluyen los genes. Entonces, por ejemplo, se tienen genes para cloquera, para que las gallinas se queden cluecas. Entonces esos genes se van desapareciendo porque la avicultura industrial pues no selecciona genes para cloquera. Resistencia a enfermedades se va diluyendo, entonces las aves se van volviendo un poco más susceptibles, etcétera. En estos momentos y con el estudio que ustedes han realizado, ¿cuánto tiempo queda para que pueda desaparecer estas razas o gallinas criollas colombianas? Pues yo creo que los resultados de la investigación que realizamos pues ya permite establecer una alerta, porque lo realizamos en dos comunidades muy significativas. Tomamos una muestra en una comunidad indígena y otra en una comunidad campesina. Entonces, como tenemos un indicador de intromisión, ese indicador de intromisión ya la alerta es para que debemos iniciar una campaña para que las familias rurales empiecen a proteger y conservar un poco más sus razas criollas, para no arriesgarnos de que se extinga. El tiempo pues es difícil de establecer, ¿cierto? Es difícil de establecer. Lo cierto es que ya hemos perdido, tenemos que mirar un poco las estadísticas. Si nosotros miramos, cuando empezamos el siglo XX, la población rural representaba aproximadamente entre el 70 y 80% de la población humana del país, 70 y 80%. Y en este momento está representando alrededor de un 25% la población rural. Entonces, significa que ese resto de población que por alguna razón migró a las ciudades, pues ya esos conocimientos se pierden, se diluyen, ya no se van a transmitir a sus generaciones. Entonces solo tenemos un 25% de población
que puede transmitir estos saberes a sus hijos y a sus descendientes. Pero si desaparecen las comunidades rurales, pues obviamente van a desaparecer las gallinas criollas. Pero entonces necesitamos hacer campañas de educación. Yo pienso que la alerta va por allí. De alguna forma debemos hacer campañas, pienso yo, que masivamente en las instituciones educativas rurales, ¿cierto? En los colegios agropecuarios, en las escuelas rurales y con comunidades, establecer nexos con comunidades, y ya el Estado, mediante una campaña, pues empezar a actuar, ¿cierto? Para prevenir que desaparezcan, porque puede ocurrir, con la dilución podría ocurrir. Profesor, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un huevo de la gallina criolla con un huevo que se da con las aves que traen los avicultores para aumentar la producción? ¿Hay alguna diferencia o no? No, pero no es que sea, todavía no tenemos pues gallinas modificadas genéticamente, ¿cierto? Ajá. Son mejoradas para que presenten una alta producción. Correcto. Pero sí existen diferencias, porque, por ejemplo, cuando uno alimenta las aves industriales, sean pollos de engorde o gallinas ponedoras, pues uno utiliza fuente de carotenoides, que es el pigmento para la piel o para la yema del huevo artificial. Mientras que las aves que tienen las comunidades rurales, de alguna forma tienen acceso a forraje verde. Entonces allí los carotenoides son naturales, ¿cierto? Son realmente una fuente de provitamina B. Entonces desde allí uno empieza a detectar con sentido común, pues que los nutrientes son de mejor calidad. Esos carotenoides de alguna forma van a llegar a los organismos de la niñez, de los jóvenes, de los adultos, de toda. Nutricionalmente, pues va a presentar mejores aportes. De ahí la idea de muchos consumidores que es mejor el huevo de la gallina criolla, que está en el campo, que no está encerrada, al huevo que se produce en los galpones por parte de los avicultores, ¿no? Claro, sí. Hay diferencia, y sobre todo pues que tiene ese sello verde de nuestras comunidades rurales, que son tan valiosas, ¿cierto? Que son las que la están conservando, y por eso de alguna forma debemos apoyar este tipo de mercado. Vamos a un corte de comerciales y regresamos para continuar este diálogo con el profesor Néstor Fabio Valencia Llano de la Universidad Nacional de Colombia, y el tema de las gallinas criollas colombianas que están en riesgo de desaparecer. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Continuamos aquí en Al Campo de Caracol Radio en este diálogo con el profesor Néstor Fabio Valencia Llano de la Universidad Nacional de Colombia. La alerta sobre la posibilidad, sobre el riesgo de que puedan desaparecer las gallinas criollas colombianas. El profesor también es autor del libro La gallina criolla colombiana. Profesor, ¿qué más logró usted detectar y qué cuenta en el libro? Pues allí lo más interesante son las 12 razas que tienen sus características particulares, que uno las puede diferenciar a simple vista. Eso es como algo importante. Manejamos un lenguaje, obviamente reconociendo a otros autores, un lenguaje más científico. Utilizamos por lo general nombres latines para que sea universal, para que una gallina con un rasgo de Colombia la podemos identificar por el mismo rango en Venezuela o en Chile o en Estados Unidos o en Rusia, si manejamos el mismo lenguaje. Ese es otro aspecto importante. Y lo otro es mostrar la diversidad que tenemos en tamaño, coloración de la cáscara de los huevos. O sea, toda la diversidad. Y es de resaltar también pues que hemos identificado algunos ejemplares de origen precolombino por las revisiones en cronistas de Indias que hemos realizado y otras investigaciones. Sí, señor. Me sorprende también que aquí están los gallos de pelea, ¿no? También. Es que en los gallos de pelea, nuestras comunidades rurales les gustan mucho los gallos de pelea. Ha formado parte como de la cultura, a pesar de la crítica que tiene la actividad, ¿cierto? Sí, sí. Pero en los gallos de pelea encontramos la genética más antigua, como la raza que dio origen a la gallina doméstica actual. El centro de origen de la gallina doméstica es la India. Entonces, la gallina roja salvaje era muy parecida o prácticamente igual al gallo de pelea.
Las personas que les gustan la pelea de gallo, pues conservan esos genes ancestrales de esa raza para que, precisamente para desarrollar ese instinto, y ese instinto está asociado con la protección de su camada, de su cría. Hay otra particularidad de estas razas, aquí revisando en la información de su libro, que hay una raza colombiana que carece de rabadilla. Carece de rabadilla. Esa es la subespecie Ecaudatus. Sí. Entonces es una modificación en el esqueleto axial. O sea, al final de la columna vertebral hay 5 vértebras que son las coxigias. Esas vértebras desaparecieron, son 7 vértebras, y por lo tanto desapareció la glándula del aceite con que lubrica su plumaje y las plumas caudales. Entonces hay una modificación y por eso la llaman tapuncha, tapa, porque ellas son como redonditas, tienen formas redonditas muy bonitas, y hemos encontrado en las fuentes históricas, por ejemplo, por acá en nuestro país, donde hoy en día es nuestro territorio colombiano, un español, Fray Juan de Santa Gertrudis, estuvo por acá en 1756-1767, y él describió que una familia rural conservaba la gallina, ellos la llamaban tapuncha, y explicaba, preguntó que por qué esa familia conservaba solo esa raza, y le dijeron que se protegían más fácil de los zorros, porque los zorros siempre buscan echarle mano de la rabadilla, entonces allí pues con la pluma resbala y escapa de él. Y también mencionaba que la tomaban mejor los gallos y daban más huevos. Entonces son como tradiciones que ellos van transmitiendo. Sí, señor. Otra raza que me parece bien interesante es el morio, que es piel y carne negra, ¿no? Esa no la conozco realmente. Bueno, muchas no conozco, ¿no? Eso, la subespecie morio es una raza que esa está en alto riesgo de extinción, precisamente por eso, porque el color de la piel es negro, los músculos son negros, la cresta, las orejillas son bien oscuros, son muy pigmentadas, sí, medicinales. Entonces, tradicionalmente, las familias rurales, cuando tenían alguna persona enferma o en estado de recuperación, le hacía caldo de esa ave. Uh-huh. Entonces, le atribuían ese tipo de propiedades. Como nos acostumbramos a la carne de color blanca, sí, entonces, pues, de pronto a algunas personas les puede generar como un aspecto no muy agradable, pero realmente, pues, yo he tenido la posibilidad de probarla, ¿cierto? Si uno cierra los ojos y prueba, y es una carne exquisita, ¿cierto? Exquisita. Sí. Entonces no hay ningún inconveniente. En Asia todavía las tienen. Ya sabemos que en Asia, en la India, es el centro de origen de la gallina. En Asia es un ave por la que pagan un precio altísimo. Yo he leído algunos documentos, un precio altísimo porque gusta muchísimo. Entonces se conserva. Entonces acá esa forma parte de la campaña. Hemos encontrado también en los documentos históricos que hubo comunidades que las conservaban también, que el plumaje fuera negro, lo seleccionaron por plumaje, para que integralmente toda fuera negra. Sí. ¿En qué zonas del país se da esta, o tiene usted conocimiento de que hay esta raza morio? Porque es bien particular, ¿no? Sí, ella se encuentra distribuida en todo el país. Lo que pasa es que hay que recorrer y hay que preguntar mucho, hay que indagar. Nosotros permanentemente estamos recorriendo diversas zonas del país y siempre estamos mirando las razas, observándola. Eso ha sido como parte de mi vida académica, ¿cierto? Claro. Toda mi vida académica que ha girado alrededor de este tema. Cada que salgo, y me gusta mucho salir al campo, me gusta hablar, entonces siempre pregunto. Por ejemplo, en los ejemplares que trajimos en el trabajo que realizamos en el Cauca, encontramos un ejemplar morio, allí lo estamos cuidando y lo estamos protegiendo. Sí, porque ya sí, señor, es muy raro, ¿no? Yo la verdad sí, no pensé que se diera en Colombia esta raza. Es un poco escaso, pero sí tenemos registro desde el siglo XVIII de su existencia. Bueno, profesor, y para los campesinos que a esta hora de la mañana lo están escuchando y quieren tener mayor conocimiento sobre estas gallinas criollas colombianas, las 12 razas, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Está en la página de la Universidad Nacional? ¿O dónde pueden adquirir su libro para tener más conocimiento, ¿no? Y el mensaje final.
Sí, el libro es de descarga gratuita, ¿cierto? Nuestra Universidad Nacional como Patrimonio de la Nación decidió que ese libro fuera de descarga gratuita, entonces cualquier persona del planeta puede descargarlo, ¿cierto? Sí, señor. A las comunidades rurales, pues con todo respeto, pues hay poco para enseñarles. Yo creo que lo que podríamos hacer es como intercambio de saberes. Si ellos nos requieren, si hay comunidades organizadas y nos requieren, nuestro semillero de investigación, Gallina Criolla Colombiana Rescate y Recuperación, que está adscrita al Grupo de Educación Social y Ámbitos Académicos de la Universidad Nacional, si nos convocan, nosotros estamos dispuestos a ir y intercambiar saberes y, y y explicar pues todo lo que hemos aprendido de ellos mismos durante todos estos años, porque nosotros nos hemos dedicado a rescatar los saberes de ellos mismos, de las comunidades rurales, ¿cierto? Pero ¿cuál sería el mensaje? El mensaje para ellos es que por favor, si van a tener aves comerciales, si van a tener un pequeño número de aves para huevos o pollos de engorde, que los tengan en corrales separados y que las gallinas criollas las sigan conservando acorde con las 12 razas que tenemos, conservando independiente de las aves comerciales para que no haya intromisión, porque necesitamos que la intromisión sea cero. Ese es el objetivo, que la intromisión sea cero para que no haya cruzamiento entre aves criollas con aves comerciales. Profesor Néstor Fabio Valencia Llano de la Universidad Nacional de Colombia, muy amable, gracias por haber madrugado hoy aquí en el campo de Caracol Radio para hablar de la posibilidad del riesgo que existe que puedan desaparecer las razas de gallinas criollas colombianas. Debemos señalar pues que es una alerta. Hay un estudio de la Universidad Nacional de Colombia en donde se evalúa la diversidad racial de estas aves en 2 comunidades del suroccidente del país. Además, identificaron que un alto porcentaje de ellas no presentaba ninguna característica de las 12 razas criollas existentes. Una alerta para los campesinos, también para todos los colombianos, de preservar pues, las gallinas criollas colombianas. Profesor, muy amable, gracias. Bueno, gracias a usted, Luis Enrique, y a toda la audiencia, y felicitaciones por el programa tan interesante que tiene para el campo. El agro es noticia en Al Campo. Ya avanzamos en esta mañana de sábado aquí en el campo de Caracol Radio y ahora les vamos a presentar los hechos, las noticias más importantes del agro. En los primeros 5 meses del año, Colombia ha enviado al mundo 4 millones de pequeños embajadores emplumados. Estamos hablando de pollitos de engorde y postura. Estas aves, con sus alas llenas de potencial económico, han cruzado fronteras para fortalecer la economía nacional y mantener lazos comerciales con Venezuela. El Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, ha dado su sello de aprobación a estos pollitos, asegurando que cumplen con todas las normas de salud. De los 4 millones de pollos que Colombia ha enviado a Venezuela, la mayoría, 3.8 millones, pertenecen a las razas Cobb y Ross, criados específicamente para engorde. Además, para fomentar la producción de huevos se han enviado 205.600 pollitas de raza. Los certificados de inspección sanitaria avalan estos animales provenientes de 5 empresas avícolas colombianas. El gerente general del ICA, Juan Fernando Roa, destacó que el transporte y la exportación de pollitos se llevaron a cabo bajo los más altos estándares de bienestar animal, asegurando su salud y seguridad durante todo este proceso. Esta semana que está terminando, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, dio a conocer el panorama en materia de inflación para el mes de mayo. Presentó un incremento del 0,43%. En este punto, los alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron una variación positiva del 0,51%. El economista Juan Cuan y lo que está pasando con los precios de los alimentos. Luis Enrique, muchas gracias por la pregunta. Pues efectivamente preocupa que los 2 últimos meses hay un repunte en el IPC de los alimentos. Está acompañado también por el crecimiento del índice de precio al productor. Pues eso todo va dentro de la racionalidad económica. Lo que yo considero es que el mercado de los alimentos funciona mal, y en particular el mercado de los alimentos perecederos, por lo cual los precios en Corabasto se mantienen bastante altos y no benefician al consumidor final a pesar de la buena oferta de alimentos.
En el primer trimestre del año tuvimos un PIB agrario de 9.3 y eso no se ve en la oferta de los alimentos al consumidor final. Don Juan, ¿tiene alguna relación la recolección de cosechas que se anticipó por la presencia del fenómeno del Niño en el país o esto es totalmente diferente? No, porque a Corabastos y a Bogotá están llegando una oferta que en este momento es similar a la que había en noviembre del año pasado. A pesar de que en diciembre, enero, febrero hubo mayor oferta, hoy el nivel de la oferta está a la altura de noviembre y los precios estaban estables. Y hoy tenemos unos precios muy altos y eso lo constata toda la gente en los supermercados cuando tenemos papa kilo de sabanera de 9.000 pesos y papa pastusa de 7.000 pesos. ¿Se va a mantener esta alza de los alimentos, los precios, en lo que resta del año por efectos ahora del fenómeno de la niña o no? ¿Cuál es la visión que tiene? Sí, se van a mantener y miremos el cuadro de evolución del índice de precio del productor y vemos que ha sido creciente en los primeros meses del año y ahorita sigue en repunte por encima del índice de precio del consumidor. El panorama de la inflación de los alimentos en Colombia que se dio a conocer ha presentado un repunte en el mes de mayo, datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Hace algunos días se realizó la primera entrega en el municipio de Guaranda, en el departamento de Sucre, del suplemento alimenticio animal a pequeños productores de ganado damnificados por la emergencia de inundaciones en la región de La Mojana. El gobierno entregó 70 toneladas de suplemento a igual número de familias de esta zona de Colombia. Estas ayudas se entregan con el fin de evitar que sus animales sufran la falta de alimentación. Y la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, hizo un llamado a los bancos para que inviertan en el campo colombiano. Podemos generar un acercamiento y unos convenios y un trabajo colaborativo. Nadie puede resolver esto solo, pero el agro está mostrando mejoras enormes. Mejoras no solamente en temas de PIB, no solamente en temas de empleo, de exportaciones, de aumento de seguridad alimentaria, de reducción de costos de alimentos que mejora la economía, reducción de la inflación jalonada por los alimentos. Colombia tiene hoy una enorme ventaja competitiva de generar riqueza a partir del agro. Hay que seguir creyendo en el agro colombiano. Yo quiero invitar a la banca a que se sume y que podamos marcar esta historia con felicidad. Usted dice, pensemos en el 2050. Ese es el pensamiento que todo agricultor colombiano hace, un cultivo de café, un cultivo de cacao, un cultivo forestal, son proyectos de generaciones, es un compromiso de mis hijos y mis nietos. Si hacemos un acuerdo, si podemos estimular y fomentar, ustedes son capaces de endeudarnos a nosotros en muchas cosas, yo soy consumidora de servicios financieros, ¿por qué no podemos motivar la esperanza y la confianza? Colombia puede crecer a partir de una agricultura transformada, puede vender las mejores frutas y verduras, el mejor café, una carne responsable. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, y el pedido a la banca para que respalde al campo colombiano. También les contamos que ante la coyuntura del mercado que viene experimentando los productores del sector lechero con el fin de liberar los altos inventarios de leche y propiciar la compra a los productores nacionales, el gobierno anunció que a partir del próximo 20 de junio iniciarán las subastas de leche en polvo entera, leche UHT, quesos madurados y frescos. Estas subastas se llevarán a cabo a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. El Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y Derivados aportará 4.000 millones de pesos a este programa para compensar las ventas realizadas en las ruedas de negocios y de esta manera estabilizar los precios aquí en el mercado interno. Las empresas comisionistas que pertenezcan a la Bolsa Mercantil tendrán la oportunidad de actuar en representación de sus clientes en estos espacios. Y a través de un proyecto impulsado desde la Gobernación del Huila, 435 caficultores de los municipios de Acevedo, Colombia, La Argentina, Palestina, Pitalito y Suaza fueron beneficiados con la entrega de equipos para mejorar el beneficio y transformación del café y asimismo reducir el impacto contaminante de Aguas Miles.
Más detalles desde la ciudad de Neiva. Saludamos a esta hora de la mañana a Lizardo Moreno. Lizardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido al campo de Caracol Radio. Don Luis, muy buenos días. Desde el departamento del Huila, la implementación de tecnología para el fortalecimiento de los procesos de producción de cosecha y post cosecha del grano de café de pequeños y medianos productores del departamento del Huila beneficiarán a más de 1.376 pequeños y medianos caficultores de 20 municipios de esta región del país. Carlos Cuellar, secretario de Agricultura departamental. Este es solo un parcial de entregas de un volumen grande, del orden casi de los 4 millones de pesos en equipos e insumos para la reconversión tecnológica y para el desarrollo tecnológico de la actividad cafetera y particularmente para lograr darle algún nivel de transformación a ese grano de café, que no se siga vendiendo el café en cereza, que no se siga vendiendo el café mojado, porque también tenemos en otras entregas que hoy no tenemos aquí, secaderos individuales, tenemos silos, tenemos guardiolas, tenemos una cantidad de implementos para la tecnificación del campo, apoyos importantes para las organizaciones y para el nivel individual. Se espera que se sigan entregando equipos para esta población, equipos evaluados en más de 3.898 millones de pesos para el segundo ciclo de café que se desarrollará en esta región del país. Los beneficiados, como ya lo habíamos mencionado, serán pequeños y medianos productores del departamento del Huila. Lizardo, muy amable, gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, entregándonos esta noticia importante de cómo la tecnología llega a la caficultura colombiana en esta zona del país. También les informamos que el Ministerio de Ambiente, Minas y la ANLA dieron vía libre a la segunda fase del proyecto de transmisión colectora con el tramo colectora Cuestecitas en La Guajira. El ministro de Minas, Andrés Camacho. Vamos a decir hoy que los parques eólicos, de la construcción de los parques eólicos, en consultas previas ya tenemos un 75% de consultas cerradas. En el tema de licencias de líneas de transmisión tenemos un 97% de las líneas de transmisión con consultas previas cerradas. Y en términos de la logística, que es carreteras y todo lo que implica los habilitantes de infraestructura para avanzar en La Guajira con estos proyectos, llegamos al 100% de las consultas. Ese trabajo interinstitucional nos permitió llegar el año pasado al cierre de estas consultas previas e iniciar el proceso de licenciamiento ambiental, que hoy ya nos está dando la noticia del éxito que se ha tenido en el proceso, del licenciamiento que se ha logrado para esta línea colectora. El ministro de Minas, Andrés Camacho, y la importancia de los proyectos de energías renovables que ya cuentan con licencia ambiental para avanzar en todo el proceso de transición energética. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. La compañía Energy for Caribbean, con sede en la ciudad de Barranquilla, está especializada en la comercialización de gas natural y otros combustibles que pueden generar energía la que se requiere, por ejemplo, para sectores del agro como la avicultura. La empresa está conformada por egresados de la Universidad del Atlántico que en estos momentos están buscando diferentes alternativas para poder participar en todo el proceso de transición energética que ha planteado el gobierno nacional. Están trabajando en fuentes no convencionales de energía renovables, aprovechando el potencial energético de diferentes materias primas para producir biogás y realizar el ajuste en la calidad, en la obtención de biometano, removiendo el CO2, el H2S, el NH3 y por supuesto humedad de corriente de biogás. Vamos a conocer detalles y cómo esto se aplica en la agricultura colombiana. Y para ello estamos con Carol Valdivieso, quien hace parte de esta interesante empresa. Carol, bienvenida al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación y por saber, pues por tener el interés de conocer más de nosotros, de lo que realizamos y el aporte que hacemos al medio ambiente. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el trabajo que realiza la empresa? Me parece muy innovador, ¿no? Sí, señor. Nosotros básicamente transformamos todos estos residuos orgánicos, todo lo que
viene de las industrias porcinas, de las industrias avícolas, de cualquier industria que genere un residuo orgánico para la transformación a través de un proceso biológico llamado la digestión anaerobia, el cual se da la obtención de un biogás, que es un gas en mayor proporción de metano, dióxido de carbono y otras trazas de gases. Y además de eso, un subproducto que también es de alto valor, como es un bioabono. Aparte del biogás, también obtenemos un bioabono pues ya estabilizado para también pues tenerlo como un acondicionador de suelo en la granja. ¿Por qué no nos explica, por ejemplo, cómo es el proceso paso a paso para transformar todos esos residuos que quedan de la avicultura en producción de gas? Bueno, sí señor. Primero lo que hacemos es la recolección de la materia prima. La llevamos a un proceso de estabilización, bien sea que se pueda hacer algún tipo de tratamiento térmico para poder eliminar todos esos patógenos indeseados. Luego de esto la adicionamos a una mezcla con agua y la llevamos a un biodigestor en el cual se lleva a cabo toda esta reacción biológica de la descomposición de la materia orgánica. Luego de un tiempo de estabilización lo que tenemos pues el subproducto del biogás en una proporción de 60-70% volumen de gas y el subproducto que es el bioabono. ¿Y ese gas lo utilizan en las empresas avícolas o lo venden? ¿Qué sigue ahí? Bueno, ya eso dependería de cada empresa, pues lo general es que lo utilizan en su misma cadena del proceso para calefacción o para inyección para generación de electricidad. O también se puede vender el biogás y un proceso mucho más avanzado es el tratamiento de biogás para transformarlo en biometano, que es el retiro del CO2, el H2S y el amoníaco para así poderlo inyectar incluso en la red de gas doméstica según la CREC. Uno pensaría que el proceso y que la implementación de este sistema es muy costoso. ¿Es así o no? En cierta parte no, porque usted lo que está haciendo es aprovechando este residuo orgánico que por lo general la empresa lo que hace es pagarle a una persona o pagar a una empresa para que disponga de esos residuos y muchas veces de manera indeseada lo que está haciendo es que está contaminando el medio ambiente. Aquí lo que usted estaría haciendo es aprovechando ese residuo a sí mismo para generar electricidad o gas para su funcionamiento. Entonces, por decirlo así, sería una cadena que usted está aprovechando el residuo que usted está generando. ¿Este proyecto y esta idea surgió cómo? Bueno, este proyecto inició en laboratorios de la Universidad del Atlántico. Somos egresados de la Universidad del Atlántico, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, y inició más que todo en la parte investigativa, en la parte de laboratorio, pero nos dimos cuenta de que esto tiene un gran potencial para la transición energética del país y lo hemos llevado mucho más allá, ahora escalándolo pues a granjas, a plantas a escala piloto. Y mucho más allá también, como le dije, somos investigadores, tenemos publicaciones, porque nos hemos estado desarrollando en toda esta parte del biogás alrededor de más de 7 años. ¿Y qué tal es la acogida por parte del sector avícola? Bueno, la acogida ha sido espectacular porque muchos tienen bastantes residuos en sus granjas, entonces esto les parece bastante innovador porque ellos pueden aprovechar asimismo estos residuos y pues convertirlos en biogás y tener así pues un subproducto que pueden utilizar. Ahora, usted me señalaba que hay otro proceso, es el de convertir todos estos insumos o todos estos desechos de la avicultura en abonos orgánicos. Sí, señor. Después del proceso de estabilización dentro del reactor queda un subproducto, un sustrato que ya está estabilizado, ya está esos olores, esas grandes concentraciones de olores de lo que sería H2S y amoníaco son estabilizados y esto se puede utilizar como un bioabono, un biofertilizante para utilizarlo para acondicionar los suelos. ¿Qué tal? ¿Tiene buen rendimiento? ¿Ayuda a la producción de los cultivos? Sí, claro. Hemos tenido bastantes investigaciones que tienen gran rendimiento sobre el suelo, tiene grandes nutrientes, grandes contenidos de nitrógeno, potasio y fósforo. Bueno, y como son investigadores, ya no son estudiantes, ya son profesionales en esta materia, ¿qué otras investigaciones se están realizando? Bueno, lo que estamos ahora es demostrando que este sistema se puede utilizar con cualquier residuo orgánico, tanto residuos de hogares, residuos de desechos de granjas porcinas, desechos de granjas
bovinos, también incluso vísceras de pescado, estamos trabajando con vísceras de pescado, desechos de podas de flores, que uno pensaría que esto no tendría un potencial y sí tiene un gran potencial. Entonces ahora lo que estamos es avanzando en la demostración de diferentes productos orgánicos que pueden ser aprovechados. Por ejemplo, un restaurante, todos esos desechos de comidas que se dejan o que no se utilizan, ¿podrían servir para producir gas? Claro, sí señor. De hecho aquí en la Feria Avícola estábamos pensando en el almuerzo, todas esas grandes cantidades de residuos que han generado este gran evento, esta feria, esos residuos podrían ser aprovechados para convertirlos en biogás. O sea, yo también podría montar en mi casa una estructura de estas para producir mi propio gas. Sí, sí señor, sería un sistema como más pequeño, por decirlo así, pero sí generaría un poco de gas con sus residuos de su hogar. Bueno, y para las personas que de pronto estén interesadas, la escuchan a esta hora de la mañana y quieran tener más conocimiento o de pronto montar una planta de estas, ¿cómo pueden tener mayor información? Bueno, nosotros nos encontramos sede principal en Barranquilla, pero nosotros tenemos página web www.efc.com.co, Energy for the Caribbean, y también tenemos una empresa aliada que es EFIR Energy, también en Barranquilla. O pues a través de las redes sociales, EFIR Energy, y eso sería todo. Me gustaría pues también que se diera a conocer esto en la transición energética, porque más allá de lo que se está viendo en el país, que es como la energía eólica, la energía térmica a través de los paneles solares, también podemos generar energía a través del biogás, que es un proceso biológico. Claro, y ese es uno de los pilares de este gobierno, ¿no? O sea, y ustedes los jóvenes con proyectos innovadores también pueden contribuir. Sí, claro, eso es la expectativa que tenemos todos los jóvenes, llegar a tener un país que incursione en la transición energética como lo estamos desarrollando ahora. ¿Ya han tenido la posibilidad de hablar con algún vocero del gobierno, del Ministerio de Minas, o hasta el momento no? Hasta el momento no, estamos tratando de empezar con las gobernaciones, con los municipios aledaños a Barranquilla, municipios del Atlántico, para poder así empezar como una alianza entre el gobierno y la empresa. Podría ser un proyecto para todas las alcaldías del país, ¿no? Para aprovechar esos desechos. Sí, exacto, más que todo para los rellenos sanitarios, que para nadie es un secreto que en Bogotá, Medellín, en las grandes ciudades, el relleno sanitario, llegan bastantes cantidades de materia orgánica que podrían ser aprovechadas. Pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que nos sigan a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Muchísimas gracias. Queríamos resaltar el desarrollo de esta empresa Energy for Caribbean en el departamento del Atlántico. Jóvenes que acaban de convertirse en profesionales y que tratan de hacer empresa en Colombia en un sector que beneficia a la agricultura colombiana, que genera todo este proceso de transición en el que está trabajando el gobierno nacional. Nos despedimos, nos volveremos a encontrar como siempre. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud.